Nuestro sentido del oído es mucho más importante para nosotros de lo que pensábamos. Somos una especie musical. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? ¿Qué es la música? El lenguaje de lo invisible. ¿O será que simplemente son un montón de ruidos vacíos y pretenciosos? Y al final, ¡tanto ruido para nada! bienvenidos a Tanto Ruido para Nada, episodio 9. Música, el lenguaje universal. Todos hemos escuchado en repetidas ocasiones que la música tiene una cualidad especial que la hace única y especial, la de ser el más universal de todos los lenguajes. Pero si esto fuera así, entonces cabe preguntarse si realmente somos capaces de comprender la música de cualquier país, de cualquier época, cualquier género musical o incluso de cualquier instrumento, tan solo porque tenemos un oído para hacerlo. Somos Nicolás Kapustiansky y Agustín Tamaño, y en este 9º episodio intentaremos descifrar qué tiene el lenguaje de la música que lo hace tan universal y tan lejano a la vez. ¿Podremos comprender siempre realmente su significado? Los grandes centros urbanos tienen muchas cosas fantásticas para ofrecernos, como también a veces grandes dificultades en la calidad de vida. En ellos conviven y confluyen de manera natural distintos grupos sociales, diferentes nacionalidades, culturas, grupos etarios y hasta gastronomía de las más diversas tradiciones. Basta con recorrer un poco sus centros comerciales para ver, oler y hasta escuchar esta variedad que según donde nos encontremos puede estimularnos o hasta marearnos un poco. Gracias a esta característica natural que tienen las ciudades, uno puede pasar por alguna casa de música o alguna disquería que aún sobreviva y ponerse a ver un sinfín de álbumes que el siglo XX nos dejó. Mientras tanto, probablemente también vamos a estar escuchando de fondo algún disco que la dueña del lugar quisiera promocionar o compartir con nosotros. Seguramente vamos a ir primero a ver a los artistas que sean de nuestro interés. Pero si nos permitimos hacer un juego de descubrimiento y buscar en otras góndolas ajenas a nuestros intereses, vamos a empezar a ver obras que probablemente no nos llamen la atención tan solo porque son de otros países, porque tienen otros idiomas y seguramente no las vamos a poder entender bien ni vamos a poder entender lo que dicen. Pero, ¿qué tan cierto es que no podremos comprender absolutamente nada de lo que dice si escuchamos la música que contiene ese disco? Cuando se dice que la música es la más universal de todos los lenguajes, se hace referencia a la parte estrictamente musical, es decir, aquella que se forma por la combinación de sonidos y ritmos. El texto queda claramente afuera, ya que si está escrito en un idioma determinado, ya de por sí van a haber millones de personas que no comprendan ese idioma, quedando por fuera de esa supuesta universalidad. En el tercer episodio, exploramos acerca de qué es la música y qué es lo que la hace un lenguaje artístico, pero hoy queremos ir un paso más. La idea de la música como lenguaje universal tiene una gran parte de cierta, pero también una gran parte de fantasía. Lo que la hace universal es su sistema de representación gráfica. Lo que no la hace universal es la expresión detrás de aquellas notas escritas. Para simplificar un poco, podemos decir que cualquier persona de cualquier país del mundo que sepa leer una partitura podrá tener el acceso ilimitado a cualquier música escrita aproximadamente en los últimos 1000 años, sin importar de qué tiempo o de qué nacionalidad sea. Esto se debe a que la música utiliza un sistema gráfico para representar los sonidos que se ha universalizado en todo el mundo.
Por ejemplo, un argentino y una taiwanesa pueden sentarse y ejecutar juntos una obra musical escrita sin siquiera saber leer o hablar o comprender los caracteres del idioma del otro. Esta característica particular de la música es sobre la que se apoyan muchos de los defensores de la difusión musical. Pero observen que dijimos ejecutar y no interpretar, ya que este es un paso más elaborado que requiere de conocimientos más profundos sobre la pieza y el lenguaje musical. Esta característica particular de la música, de poder ser ejecutada por cualquier persona que comprenda este sistema gráfico de la partitura, no es suficiente para poder considerarla como un lenguaje universal, ya que hay dos elementos que así lo hacen imposible. 1, el espacio, y 2, el tiempo. El primero quizás pueda tener una solución, pero el segundo definitivamente no. Como dijimos anteriormente, una partitura musical es solamente el punto de comienzo. En esta partitura podemos leer las notas, las duraciones de los sonidos, sus intensidades y sus relaciones. Pero la expresión, el estilo y su contenido no se encuentran ahí. Hay que buscar e investigar para poder comprender a fondo la expresión que cada compositor o compositora quiso decir, como nos decía Stanimir Todorov en este episodio 3. Es por esto que es muy común encontrar en Buenos Aires, por ejemplo, a músicos de diferentes países que vienen a vivir un tiempo o hasta incluso radicarse en la ciudad para poder comprender a fondo cómo se interpreta y cómo se toca el tango. O de la misma manera, cuando muchos músicos argentinos de música académica viajan a Europa para poder vivenciar los lugares y conectarse con las costumbres del lugar donde vivieron sus compositores favoritos. Todos somos hijos de un tiempo y un lugar, y muchas veces viajar a ese lugar original nos proporcionan los elementos para entender una determinada obra musical que no hubiésemos logrado ni con cientos de horas de estudio frente a una partitura. La música, al ser justamente un lenguaje que expresa lo que un ser humano quiere decir, es el producto de todo lo que compone la historia de esa persona. Pero así como podríamos solucionar el problema espacial, hay algo que no podremos solucionar nunca, y es el fatídico paso del tiempo. Esta problemática está bien incorporada por los músicos académicos, pero es algo relativamente nuevo para la mayoría de los músicos de los géneros populares. Los géneros musicales de la tradición clásica tienen sus raíces en lugares remotos, hace cientos de años atrás. Un músico académico, además de su formación instrumental, debe estudiar, revisar y buscar en libros de historia para poder comprender qué sucedía en esa época en la vida personal del compositor, o en la ciudad donde estaba, o hasta incluso en el país o imperios donde vivía. ¿Es realmente posible comprender a fondo la tercera sinfonía de Beethoven sin haber vivido el espíritu de la Revolución Francesa? ¿O comprender un héroe espiritual sin haber vivido la opresión y la falta de libertad de los afroamericanos en el sur de Estados Unidos? ¿Es posible comprender a fondo los tangos de Enrique Santos Discépolo sin haber vivido en la década infame de la Argentina? ¿O comprender la música de Jimi Hendrix sin haber vivido el espíritu de Woodstock de fines de los 60? Por supuesto que la lista podría ser interminable, pero al menos nos sirve para comprender que el paso del tiempo nos privará de la comprensión real de las vivencias del momento que nunca podremos saber porque no hemos vivido el espíritu de ese tiempo determinado. Una de las principales razones por las cuales el arte es tan importante es que nos obliga a viajar a través del estudio y la imaginación hacia tiempos que ya no nos pertenecen. Podríamos decir que tanto la música como las demás artes son interpretaciones presentes de un pasado que ya no existe. Esto no quita que puedan existir diferentes puntos de valoración que convivan sobre una misma obra, pero todos esos puntos son hijos de su propio presente. Cuando una obra o canción nace, comienza un recorrido que ya es independiente de su autor y de su tiempo. La música se resignifica constantemente. Cuando escuchamos un concierto en vivo, escuchamos a un músico del siglo XXI interpretando música del siglo XV, así como llegará el momento en que un músico del siglo XXV va a interpretar la música de nuestro siglo XXI y que seguramente lo hará de manera diferente a la manera actual y hasta con medios o instrumentos que hoy ni siquiera conocemos. Pero cuando hablamos de música más cercana a nuestro tiempo, ¿es posible disfrutar de un rock en alemán, un tango en finlandés o un reggaetón en coreano? Bueno, en parte sí, por más que suene extraño.
Y de hecho sucede todo el tiempo, cuando las radios difunden músicas en idiomas extranjeros. La difusión masiva y mundial que existe de la música en la actualidad hace que personas de todo el mundo encuentren su identificación musical con expresiones que no necesariamente provienen de su propio país, como consecuencia en parte de la globalización iniciada en el siglo XX, y que en algunos casos ha perjudicado a la difusión y existencia de expresiones más locales. Que la música haya nacido en un mismo lugar o en un mismo tiempo que uno no es condición necesaria para que alguien comprenda lo que esa música tiene para decir. La música, como cualquier arte, precisa de ciertos conocimientos que nos permitan entrar más a fondo en su discurso y comprensión de su lenguaje. Pero no nos asustemos por esto. No es necesario leer una enciclopedia antes de escuchar una obra musical. Solo es necesario un elemento que tanto lucha por su sobrevivencia en este siglo donde todo está al alcance de la mano: la curiosidad. Ella nos va a llevar a vivir en las habitaciones de los palacios venecianos, al alocado jazz de París de los años 20 o los festivales de rock de los años 70. No importa dónde queramos ir, siempre y cuando la tengamos a ella como guía y compañera, el mundo y su historia estarán listos para recibirnos. Quizás una de las formas en la que un lenguaje realmente se vuelva universal sea cuando sobreviva desde su presente hacia el futuro, transformado y resignificado en nuevas expresiones contemporáneas, como por ejemplo cuando tenemos una apuesta moderna de una obra de Shakespeare, o como cuando escuchamos este viaje temporal que le propusimos hacer del tercer movimiento de la sonata número 11 de Mozart en La mayor Kegel 311, popularmente conocida como la Marcha Turca. Para seguir pensando sobre la universalidad de la música y su lenguaje, vamos a cruzar el océano y conversar con una gran artista multidisciplinar, la música, actriz y pedagoga Ana Hernández Sanchís. Ana realizó sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate, de Pamplona, su ciudad natal, donde obtuvo la titulación en la especialidad de guitarra clásica. Posteriormente, realizó su especialización en educación musical en la Universidad Pública de Navarra y el máster en gestión cultural en la Universitat Obertà de Cataluña. Ana compagina su trabajo como actriz con la didáctica musical,
colaborando como asesora, creadora de espectáculos, narradora y diseñadora de materiales didácticos en los programas socioeducativos de prestigiosas instituciones musicales y culturales españolas e internacionales. También dirige y realiza el programa Pintasonic de la Orquesta y Coros Nacionales de España desde su creación en 2014. Como formadora, realiza talleres creativos en proyectos de carácter socioeducativo con diferentes colectivos y ha impartido seminarios de formación para profesionales de la música, la escena y la educación, tanto en su país como en Colombia, Perú, Brasil o Nicaragua. Ana, muy bienvenida a Tanto Ruido para Nada y gracias por compartir con nosotros este episodio. Y para comenzar, quisiéramos conocer un poco mejor tu visión y tu trabajo, y para eso quisiéramos saber cómo y cuándo nació en vos la decisión de unir la actuación y la música como tus profesiones de vida, y qué encontraste que tenían en común cada una de ellas para que puedan convivir en vos. Bueno, pues realmente yo siempre he tenido inquietudes por lo que es la cuestión musical, escénica. De hecho, de pequeña sobre todo me gustaba mucho cantar y me gustaba mucho ser el centro de atención allá donde fuera. Me cuentan que desde que era pequeña en las reuniones familiares me subían a una mesa para que yo cantase, bailase, hiciese de todo, ¿no? Creo que ya desde ese momento me convirtieron en carne de foco y de espectáculo. Pero vamos, que no tenía mucha vergüenza para hacerlo, aunque realmente creo que soy una persona en cierta manera tímida y insegura, aunque no lo parezca, pero creo que a muchos artistas les pasa también esto, ¿no? Y que utilizamos otros resortes para ser capaces de demostrarnos y de demostrarnos de otra manera. Y bueno, yo empecé en el conservatorio, empecé con la guitarra realmente porque me gustaba cantar y me parecía que era una buena opción para acompañarme, pero luego poco a poco me fui dando cuenta de que la guitarra es un instrumento muy solitario, como mucho, muy de cámara, que requiere muchísimo estudio. Yo no era tan buena guitarrista ni tan buena estudiante como para tirar de ello y sobre todo era demasiado social para ese instrumento. ¿Qué pasó? Que yo no podía participar en la orquesta del conservatorio como mis amigos, y bueno, pues me dediqué más a buscar dónde poder compartir la música y fue en los coros, cantando. Entonces empecé a cantar en varios coros y en un momento determinado vi que en el Orfeón Pamplonés, que es un gran coro en Pamplona, en el norte de España hay muchos coros, el Orfeón Pamplonés, el Orfeón Donostiarra, hay mucha tradición coral, y vi que estaban haciendo pruebas para reclutar nueva gente y que iban a hacer Carmina Burana. Y entonces Carmina Burana era una obra que a mí me gustaba mucho y dije, bueno, pues una gran oportunidad y allí me metí. Y al cabo de poco tiempo, como en el siguiente año, decidieron que iban a hacer un coro de ópera. Entonces a determinadas personas nos incluyeron en el coro de ópera, nos lo propusieron, jovencitos con 16, 17 años. Y este fue realmente la ópera, los coros de ópera fueron mi manera de encontrarme en un ámbito musical, pero también escénico, de mezclar las dos cosas, ¿no? Y en la segunda ópera que hicimos conocí a al grupo de figurantes, que era el grupo de teatro municipal de la ciudad, que hacían muchas funciones, y me cambié de bando. Entonces decidí que me caían muy bien los figurantes, los actores, que me gustaba mucho y bueno, que quería cambiar las intrigas de los grupos musicales por las intrigas de los grupos teatrales, ¿no? Que en todos los sitios las hay. Y así fue un poquito como me di cuenta que ambas artes conviven, pero bueno, que tienen lenguajes un tanto diferentes también, ¿no? Y entonces, bueno, me lancé más a ese lado. Después estudié educación musical en la universidad, como habéis comentado, y me seguí formando también aparte de la pedagogía musical, pues la parte interpretativa. Y esto fue un poco como me di cuenta que podía desarrollar ambas pasiones, la escena y la música, cuando en Pamplona empezaron a hacer una formación para personas que pudieran desarrollar proyectos educativos de mano de un gran pedagogo musical, el más grande de los últimos tiempos en España y el máximo divulgador, que ha sido Fernando Palacios, autor de planos musicales, que fue un poco pues, mi maestro, mi mentor. Y allí fue cuando buscaron personas que tuvieran que ver con la escena y con la música y me ofrecieron
la posibilidad de participar y me abrieron realmente este mundo que para mí pues es mágico, ¿no? De poder mostrar a la gente la música a través de la escena y a través de la voz. Fernando Palacio ha tenido también acá en Argentina, de hecho acá también ha hecho escuela y también es conocido por nosotros. Así que fantástico. Y ya yendo un poco más directo, metiéndote en el tema del episodio que estamos hablando hoy acerca de la música y si eso no es, o en qué parte es un lenguaje universal y en qué parte no, queríamos preguntarte directamente, vos desde toda tu experiencia que tenés como formadora, como divulgadora, como pedagoga musical, ¿qué tan universal encontrás al lenguaje musical? Y si le encontrás, o alguna parte de ella lo encontrás universal, ¿cuáles son los elementos universales que encontrás en la música? ¿Y cuáles no? Bueno, es un lenguaje universal en tanto que personas de nacionalidades diversas convivimos en un ámbito como es la música. Muchas veces utilizamos incluso esto a la hora de explicar a los niños que es un lenguaje universal. Músicos que no se entienden a lo mejor en diferentes idiomas, no hace falta que recurran al inglés para entenderse, sino que pueden dialogar a través de sus instrumentos y a través de la música. También es verdad que tenemos una visión un tanto, centrista, ¿no? de la música, y nos parece que la música occidental es el centro y que es el lenguaje universal, cuando hay tantos lenguajes diversos, porque seguramente que nuestra música, siendo música, nos costaría entendernos tal vez musicalmente con otras culturas. A mí me ha pasado, yo he estado en algún momento con grupos de folclore africano que tienen absolutamente integrada la música, que ni siquiera tienen una palabra que quiera decir música o quiera decir ritmo, porque es la vida para ellos, ¿no? Y ellos naturalmente empiezan a cantar. Y nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en qué tono vamos a hacerlo, cómo vamos a dar la entrada, qué tempo vamos a llevar, y nos miran como diciendo, pero ¿qué les pasa a estos, no? Entonces, yo creo que incluso hay diferentes maneras de vivir este lenguaje universal y hay diferentes dialectos, podríamos llamarles, ¿no? de este lenguaje universal. Pero sin duda, ¿por qué es un lenguaje universal? Pues porque desde que somos pequeños, desde que estamos en el vientre de la madre, percibimos el ritmo y nacemos con ese pulso, con ese ritmo, y hay estilos y hay tempos que nos resultan más cercanos porque hemos nacido con ellos. O escuchamos la voz de nuestra familia, la voz de nuestras madres cantando y reconocemos la melodía. Entonces, la música está en nosotros. Hay animales que cantan intervalicamente, ¿no? que tienen un intervalo concreto y que muchos compositores han reproducido. O sea, la música es tan universal que no solamente pertenece al ser humano, sino que está en la vida en general, ¿no? Entonces, yo creo que, hombre, todos los parámetros y todos los elementos musicales pues forman parte de ese lenguaje. Pero yo creo que sin duda el primitivo y el primero es el ritmo, es el que nos arraiga y es el que viene de raíz, y la armonía, la melodía es más intelectualizado, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, yo creo que ambos están. Claro, buenísimo. Estabas hablando recién de lo centralizado que está y cómo vemos todo desde la cultura occidental, y es muy interesante. Yo quería... Sí, occidental, yo diría con toda la humildad y con toda la disculpa del mundo, europeocentrista, sí. que sabes, que nosotros compartimos la cultura, compartimos el idioma, usted y nosotros, pero aquí en Europa parece que realmente somos el centro, ¿no? Y entonces, esto es así. Claro. Parece, yo no lo comparto. Sí. Ahí, digamos, en esta cultura que estás describiendo hay un especial interés o foco, digamos, en esta cuestión armónica y melódica, que vos decís que es... es muy abstracto a veces, ¿no? Contrapuesto con el ritmo, como estás diciendo vos. ¿Cómo ves vos que una persona, un público, se pueda acercar a esta música? ¿Crees que tiene que tener un conocimiento, una base previa? Hombre, infiero que estamos hablando de la música, más de la música académica o de la música clásica, porque la música nos envuelve y compartimos todo el día con ella.
en los medios, en la publicidad, en la calle, estamos rodeados de música, pero infiero que si hablamos de la dificultad de acceder a la música, hablamos de la música exacta, como le llamaba Bernstein. Bueno, yo creo que hay, por ejemplo, a la hora de mostrarla a los niños, a los pequeños, creo que hay más prejuicio en los mayores que en ellos. Por ejemplo, hace 2 días yo estaba haciendo un concierto en Pamplona, en mi ciudad, un concierto de cuentos cortos para instrumentos solistas, con unos cuentos que yo escribí, mostraba instrumentos de cuerda. Y en su momento yo pedí a los solistas que me propusieran música, a los solistas de la Orquesta de Tenerife, que es con quienes lo estrené. Y todos coincidieron en presentarme obras de música contemporánea, piezas contemporáneas. Y a mí me encantó, porque siempre parece que es lo más difícil de mostrar, ¿no? Y eran obras muy complicadas para ellos. Y ciertamente música contemporánea, pero bueno, yo hice los cuentos a partir de la música, a partir de lo que me sugería. Y fue curioso porque una amiga que estaba viendo el concierto me dijo que una pareja de papá y mamá que estaban delante les comentaron al terminar: uy, pues el niño ha estado muy bien, le ha encantado, porque la música era complicada, ¿eh? Y mi amiga pensó, para ese niño la música no era complicada, porque él no tiene el prejuicio, a lo mejor para él es más complicado Mozart, ¿no? Entonces muchas veces somos los mayores los que... A mí, por ejemplo, tengo que reconocer que con el tiempo me ha interesado más la música clásica, pero, por ejemplo, de pequeña me encantaba el barroco. Y el clasicismo me aburría un poco más, pero la música contemporánea me alucinaba. O sea, creo que hay que presentarla sin prejuicio por nuestra parte, porque nunca sabes cómo para gusto los colores, ¿no? Como se dice. Pues yo creo que con la música pasa lo mismo. Igual que hay personas que les ha interesado el heavy, a otras el punk y a otras el jazz, o hay gente a la que le gusta todo y dices que no puedo elegir. Pues en la música clásica creo que tenemos que acercarnos sin prejuicio y que lo importante es intentar mantener un mínimo o un máximo de calidad. Calidad en las interpretaciones, calidad en el repertorio y calidad en las propuestas, sean a nivel escénico o lo que sea. Porque es verdad que a nivel divulgativo muchas veces se descuida eso. Y creo que es lo importante. Creo que hay que cuidar la calidad y el nivel de las propuestas. Y mira, justo yendo por ese lado, te queríamos preguntar, digamos, ¿cuáles son los elementos vitales que vos considerás que sí o sí tiene que tener un nuevo proyecto musical tuyo? O puedes pensar en general, pero bueno, hablando de tu propia experiencia de divulgación musical. La calidad es algo que muy claramente dijiste, pero en cuestiones concretas tiene que, por ejemplo, no sé, en relación con otras expresiones artísticas o de calidad musical, ¿cuáles son los elementos que no pueden faltar en un proyecto tuyo? Yo te puedo hablar de los míos porque realmente hay tantas propuestas diferentes y tan maravillosas que yo algunas las veo y me emocionan, pero yo sé que sería incapaz porque a lo mejor no es mi lenguaje o no es mi manera, pero a la vez me encantan, entonces te puedo hablar de lo que yo hago. Entonces, en mi opinión, bueno, yo abogo por la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad, es decir, que, por ejemplo, me encanta últimamente, también soy un poco... bueno, me imagino que como todos los artistas que tenemos épocas, ¿no? Que Picasso tenía su época rosa y tal, bueno, pues yo también tengo las mías. Y entonces ahora mismo en lo que yo creo por mí misma, me encanta que haya poesía, trabajar con la poesía, porque la poesía es música al final, ¿no? Es ritmo, es una cadencia, entonces me encanta trabajar con poesía. Me gusta mucho también colaborar con bailarines, con bailarinas, con coreografía, ¿no? Como por ejemplo ahí en Buenos Aires solemos colaborar ya hemos hecho en 2 ocasiones con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, ¿no? Con Margarita Fernández y todo el elenco maravilloso que desde aquí, si me escuchan, pues les mando un abrazo enorme, que hicimos Perséfone, el origen de las estaciones y El pájaro de fuego. Me parece maravilloso porque la música tiene múltiples funciones y una de las funciones es acompañar el movimiento y mover, ¿no? Mover a las personas. Entonces me parece maravilloso. Aunque bueno, yo también tengo que decir que hablé con Margarita porque yo le propuse hacer también algún espectáculo sin música, solo con poesía, de hecho, pero bueno, ahí sí, porque realmente también, como digo, la poesía me parece que es música intrínsecamente.
Y otra cosa que a mí me parece muy importante, o que por lo menos disfruto mucho y me gusta incluir en mis espectáculos o en mis conciertos, es participación del público. Participación del público de manera colectiva. No soy muy partidaria, bueno, no lo suelo hacer nunca, de subir a un niño, una niña o una persona mayor al escenario con nosotros, porque me parece que, bueno, por múltiples razones no lo considero interesante y no me gusta demasiado hacerlo, pero sí me gusta trabajarlo de manera global, que quien quiera desde su asiento pueda participar con una pequeña coreografía, con un recitado o simplemente reflexionando sobre lo que yo voy diciendo y sin violentar y sin hacer que nadie se sienta foco, pero que todo el mundo se sienta partícipe, ¿no? Eso a mí me parece muy importante. Y luego también una cosa que me interesa mucho es intentar que los propios músicos, los y las intérpretes, se sientan implicados en el proyecto, conozcan de qué va el proyecto e incluso sean promotores de sus propios proyectos. Por eso me parece tan interesante y tan importante hacer formación para los profesionales de las orquestas, por ejemplo, ¿no? O, bueno, hablo de las orquestas porque es mayoritariamente con la gente que trabajo. Porque me parece que tienen que tener algunos recursos escénicos o recursos pedagógicos o recursos creativos para mirar un poquito más allá de la partitura. Justo te queríamos hacer una pregunta, Ana, sobre estos procesos que vos usualmente aplicás en los proyectos de la creatividad grupal como un proceso muy rico. Y nada, quería que nos cuentes un poco especialmente sobre eso. ¿Cómo ves que esta creatividad afecta en el proyecto y qué experiencias has sacado al respecto? Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de colaborar o de desarrollar proyectos de creatividad desde perspectivas y en ámbitos diversos. Proyectos en los que he movido la creatividad de los músicos, ¿no? De los profesionales, de los profesores y profesoras de las orquestas, pero también proyectos en los que chicos y chicas, jóvenes, niños, niñas o personas en diferentes ámbitos, como puede ser un ámbito hospitalario, penitenciario, en proyectos sociales, desarrollen su creatividad. Personas que no tienen por qué tener conocimientos musicales. Entonces, me he visto en las dos, ¿no? En trabajar con el top de los conocimientos musicales, que son los profesores y profesores de las orquestas, y con personas de diferentes edades que no tienen por qué tener conocimientos musicales ni práctica instrumental. Entonces, en ambos casos, precisamente yo intento llevarlos como a un término medio, ¿no? Con los que no tienen conocimientos musicales, hablarles un poco de cómo funciona esto de la música, cómo funciona esto de la composición, cómo podemos hacer capas sonoras, ¿no? Cómo podemos utilizar unos patrones rítmicos que se repiten en un ostinato, o cómo podemos utilizar un pedal para encima ir creando diferentes melodías o diferentes ritmos o diferentes recitados, porque a veces es más fácil utilizar esos recursos, ¿no? O bien trabajar sobre una escala pentatónica. En fin, las posibilidades son muchas para trabajar con personas que no tienen formación musical y que el resultado guste y enganche y sea agradable, que es de lo que se trata, ¿no? Porque para sufrir, pues ya hemos estado en el conservatorio, perdón. pero no se trata de que en una hora les intentemos meter una teoría o una cuestión que no va con ellos. Y luego con los profesores de las orquestas precisamente es el proceso contrario, es decir, olvídense, no le pregunten al otro compañero qué es lo que va a tocar, no intenten ser consonantes, no intenten crear el acorde, no. Claro, digo lo de los conservatorios porque ahora, afortunadamente, de unos años a esta parte, está cambiando la cosa, pero realmente en los conservatorios rara vez nos han enseñado a improvisar o a crear o a sentirnos libres, ¿no? Con el instrumento. Yo, por ejemplo, yo lo he sufrido mucho con la guitarra porque cualquiera tocaba la guitarra mejor que yo, claro, no en las partituras clásicas, pero cualquiera sabía tocar bossa nova, flamenco, rock. No, yo necesitaba una partitura, yo me sentía... Eso era frustrante para mí. Yo tuve la suerte de tener un profesor que
nos inculcaba un poco más de la cuenta. Pero eso era frustrante. Entonces, yo entiendo que para los profesionales de la música, las orquestas, es complicado a veces verse en este tipo de proyectos porque no saben cómo abordar la creación con personas que no están preparadas para ello. Entonces, yo lo que intento es eso, es hacer música a partir de una obra plástica o hacer música a partir de la poesía, tanto teniendo en cuenta la temática como teniendo en cuenta la estructura rítmica y musical, o a partir de un argumento, y hacer que se muevan y que se toquen. Y yo creo que hay que intentar, a lo mejor utilizar estos recursos a los que los actores y actrices estamos muy acostumbrados, que son ejercicios de confianza. Todo el mundo dice es que los actores y las actrices están todo el día abrazándose. Bueno, sí, pues porque forma parte un poco de esta dinámica, ¿no? Y entonces yo intento que se tiñan un poquito de esto también los músicos profesionales. Es interesante cómo en todas las respuestas que fuiste dando en la entrevista desde el comienzo de la misma, siempre estuviste relacionando el trabajo del lenguaje musical con otras actividades artísticas, con otros lenguajes, ¿no? Como la pintura, la poesía, la danza. ¿Crees, digamos, que esa es una de las claves importantes que se pueden utilizar para ir generando mayor acercamiento musical a los nuevos públicos y evitar que la música se vaya aislando cada vez más, como sigue sucediendo a veces, sobre todo en formatos que sigue siendo a veces tan estructurados, tan cerrados en los conciertos de temporada y que, a veces no son tan receptivos, ¿no? Por los protocolos del concierto o incluso por cómo los formatos de obras y el formato de presentación, etcétera? Bueno, yo la verdad es que no sé si es la clave para que esto funcione, pero sí que es lo que a mí me gustaría ver y lo que yo disfruto haciendo y lo que yo disfruto compartiendo. Y sí que es verdad que hay un fenómeno que a mí me preocupa y que no comprendo, que es el aislamiento o la burbuja de públicos, ahora que estamos hablando tanto de burbujas, ¿no? La burbuja de públicos. Yo no entiendo que alguien que le interese la cultura y le interese el arte vaya al teatro pero no vaya a un concierto. Y yo sé que es así porque compañeros actores o compañeros que son, o amigos que son fans y que son seguidores del teatro, no tienen ni idea de lo que es la música clásica en vivo, ¿no? No van a escuchar conciertos. Pero a la vez hay una gran parte de los públicos abonados de orquestas sinfónicas que no van a un museo o que no van a ver danza. Y la danza tiene música, ya no estamos hablando de teatro. Entonces, creo que deberíamos tener, que sería realmente muy enriquecedor para todos a nivel incluso de públicos, el que entendamos la cultura y el arte como un todo. Entonces yo creo que cada vez somos más gente la que intentamos trabajar desde esa perspectiva mixta, ¿no? del arte. Cada uno sin perder de vista cuál es su centro, pero yo, por ejemplo, como actriz hago proyectos teatrales de diferentes estilos y tal, pero teatrales. Pero como creadora y como divulgadora, sé que mi camino y mi lenguaje es la música, pero utilizando otros recursos. Creo que tenemos que investigar y que intentar mezclar. Y yo ya la verdad es que en el fondo sí lo haces pensando en los públicos, pero sobre todo es que yo disfruto muchísimo haciendo estos inventos, ¿no? Y estos injertos y estas mezclas. Bueno, la verdad que es buenísimo todo lo que estás diciendo de mezclar las cosas y generar, digamos, nuevo contenido. Nosotros siempre pensamos acá con Nico la idea de acercarnos a más gente, de generar más contenido y tener más público. Queríamos preguntarte si pensás que justamente una de las mayores consecuencias que va a traer, digamos, este aislamiento va a ser la menor presencia de la música en los teatros, sino también la falta de la formación de nuevos públicos para que se enganche más gente. No lo sé, porque ahora cuando se abre, sobre todo en Madrid, está muy abierta realmente la participación, incluso el público, hay muchísimas actividades, los aforos están reducidos, pero hay muchas actividades y en general en España, en todo lo que se está haciendo, se agotan las entradas, porque la gente tiene muchas ganas, se les ha dado muchos contenidos, los hemos tenido muy pendientes con los contenidos en streaming o vídeos online
y yo creo que la gente está deseando salir y deseando consumir cultura y compartir, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto eso. A mí me preocupa, por ejemplo, y esto no es tanto mi cometido, pero sí mi preocupación también como oyente y como consumidora, que no sé cuándo vamos a poder volver a escuchar grandes obras con mucha gente en el escenario, ¿no? O sea, grandes crónicas, corales, Mahler, Bruckner, no sé cuándo vamos a poder realmente disfrutar de esto. Y no sé si vamos a empezar a acomodar tanto los programas, las programaciones a pequeños formatos, que va a costar después levantar eso a nivel artístico, a nivel económico y a todos los sentidos, ¿no? Esto casi me preocupa más. Para ir ya finalizando, queremos hacerte la pregunta un poco mirando hacia adelante, digamos. Más allá de que en este presente todavía seguimos transitando esta pandemia y todavía no está claro un poco hasta cuándo y cómo va a ser un poco el desenvolvimiento, ¿no?, de la misma y la vuelta un poco a la cierta normalidad que teníamos antes. Pero incluso más allá de la pandemia, pensando un poco cómo venía transitando el siglo XXI con sus nuevas características, sobre todo de contenidos digitales, streaming y nuevas plataformas y nuevas formas de consumo culturales que surgieron, ¿cuáles ves vos que van a ser los mayores desafíos de la música y con sus públicos, pensando un poco tu parte de difusora y de pedagogía musical, hacia el público del siglo XXI en adelante? ¿Cuáles serían los mayores desafíos que ves? Bueno, un desafío eterno y continuo es el captar, por ejemplo, a adolescentes, ¿no? A los jóvenes. Me parece muy complicado porque es verdad que el público infantil y familiar lo tenemos un poco, o sea, conquistado, y en cierta parte porque es público cautivo, porque viene con sus padres y madres, o con sus familias, o viene con sus educativos, con sus escuelas, pero después hay un salto, pero que también es el salto de la rebeldía, que afecta a todo en la vida. Yo creo que ese es uno de los desafíos, y en ese sentido mi propuesta siempre es hacer proyectos más de creación, que ellos se sientan partícipes de crear sus piezas o trabajar, llegar a la música a través de la creación y de la interpretación, más que de la escucha, de una escucha pasiva, ¿no? Uno de los retos. Y luego, bueno, pues el otro reto yo creo que es también un poco... yo tengo incluso una lucha interna, ¿no? Porque creo que hay que encontrar nuevos formatos, hay que romper con el encorsetamiento, con el encasillamiento del vestuario, de los horarios, de los ritos, ¿no?, de un concierto que obviamente nació y creció en el siglo XIX con los estándares del siglo XIX, y hoy estamos en el siglo XXI, entonces hay que cambiar esto. Pero por otra parte yo los amo porque son parte de la belleza, ¿no?, de este arte. Entonces yo creo que uno de los retos es ver cómo superarlos o cómo hacer que convivan en la actualidad, ¿no? Creo que de ninguna manera el streaming o las reproducciones online pueden sustituir a la música en directo, al espectáculo en directo. Creo que no puede ser. En teatro mucho más difícil, me parece, pero en música tampoco. Igual que teníamos miedo hace años que iban a desaparecer los libros, las revistas en papel, todo, y no ha sucedido. Nos sigue gustando oler el papel, ¿no? Pues yo creo que también nos sigue gustando que nos corten la entradita, el ticket para entrar a un concierto, y nos gusta sentarnos y nos gusta vibrar, ¿no?, con la música en directo. Entonces, bueno, yo creo que el reto es es ver cómo convivir las viejas formas, las formas antiguas, bueno, no viejas porque no se han quedado viejas, pero sí las antiguas y ancestrales formas, con la forma de vivir el arte hoy en día. Creo que es lo más complejo. Como dijimos antes, la música y cualquier otro arte precisan de ciertos conocimientos que nos permitan entrar más a fondo en su discurso y en la comprensión de su lenguaje. Pero, cada vez que vamos a escuchar un concierto de música clásica, ¿tenemos que contextualizarnos sobre el periodo histórico y la vida del compositor? La verdad es que no, pero muchas veces los compositores no son tan explícitos a la hora de comunicarse, y otras tantas no quieren comunicar algo en específico.
De cualquier manera, lo importante siempre es ser curiosos y animarse a conocer nuevas músicas y también nuevas experiencias artísticas, porque en ellas vamos a encontrar los más profundos significados o los mejores entretenimientos. Muchas gracias por acompañarnos en este 9º episodio. Los invitamos a escuchar la playlist preparada especialmente e inspirada en este episodio. Queremos agradecer a nuestra invitada Ana Hernández Sanchís por su participación en este episodio, y también a Jos de @lookatheparkinglot y a Tamara Luz de @tamaraluzferequian por el hermoso arte de tapa del podcast, y a Aaron Gómez de @AaronGómezMusic por la composición de la música que acompaña la introducción y el final de cada episodio. Nos vemos en el próximo episodio de ¡Tanto ruido para nada!